Listo, chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero se encuentren bien, muchachos. Listo. Entonces, para esta semana tenemos el siguiente tema, que era un tema que nos faltaba por ver, chicos, que era el de estados de oxidación, ¿cierto? Pero a su vez, el segundo método de balanceo, como ya hemos trabajado el de tanteo, nos faltaba el de oxidorreducción. ¿Listo, muchachos? Entonces, chicos, para este método de oxidorreducción, hizo que tener claro los siguientes conceptos, ¿cierto? Nos están diciendo, ¿cierto? Que son procesos que sufren, ¿no?, los átomos durante las reacciones químicas, los cuales varían sus números de oxidación, ¿cierto? Considera esto que se puede perder una ganancia o, ¿cierto?, una pérdida o ganancia de electrones. Estamos hablando de pérdidas o ganancias de electrones cuando se están armando los compuestos, ¿listo? Para que tengan eso claro. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos lo siguiente? Tenemos que siempre en los compuestos químicos verán que hay dos elementos químicos, ¿cierto? Pueden haber dos o tres, ¿cierto? Pero en este caso, pues vamos a hablar de dos elementos químicos para que no se me enreden, para empezar. ¿Listo, muchachos? Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando un elemento se reduce, ¿cierto? Se convierte en lo que llamaríamos un agente reductor, ¿sí? Como tenemos acá, cuando, ¿cierto?, se está reduciendo un elemento químico, quiere decir que está ganando electrones, ¿sí? En ese momento se está hablando que con ese elemento químico se está pasando un proceso de oxidación. ¿Listos? Entonces, digamos claro, el elemento químico que gana electrones, ¿cierto? Quiere decir que se está, ¿cierto? Que es el agente reductor, ¿sí? Y está sufriendo un proceso de oxidación. Entonces, el elemento químico gana electrones, se llama agente reductor y está sufriendo un proceso de oxidación. ¿Listos? El otro elemento químico, ¿cierto?, va a ser el elemento químico que pierde los electrones. ¿Listos? Está perdiendo electrones. Entonces, como se dan cuenta acá, entonces se va a llamar. Entonces, pierdo electrones, me llamo agente oxidante, ¿sí? Porque estoy oxidando al otro, porque, ¿cierto? Que le estoy dando electrones, ¿cierto? Le estoy dando electrones al otro, le estoy cediendo electrones al otro químico, ¿cierto? Soy un agente oxidante, lo estoy oxidando al otro, y me está dando un proceso de reducción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, chicos, tenés en cuenta aquí, vamos a hacer aquí dibujitos. Chan, chan, chan. Listo, chicos, entonces tenemos H2O. Estado de oxidación, cuídense que son numeritos que están aquí arriba, más 1, menos 2, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿quién sería mi agente reductor? ¿Sí? ¿Quién sería mi agente reductor? El que está ganando los electrones, ¿cierto? O sea, ¿quién? Muy bien, el hidrógeno. El hidrógeno sería el agente reductor, ¿cierto? Entonces aquí se los coloco agente reductor. ¿Quién sería mi agente oxidante? El oxígeno, porque está cediendo electrones, ¿sí ven? Este menos 2 está cediendo electrones. ¿Listo, chicos? Está cediendo electrones. El hidrógeno está, en teoría, ganando sus electrones, ¿cierto? Y el oxígeno está perdiendo electrones, ¿sí? Entonces, yo soy el agente reductor. ¿Mm? Le quité un electrón al otro, ¿sí? Mientras que el agente oxidante le está dando electrones al otro, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces yo estoy reduciendo al otro. ¿Listo, chicos? Tengamos eso claro. Tenemos aquí, ¿cierto? Más claramente el concepto del proceso de oxidación. Dice, proceso químico en el que un elemento pierde electrones, ¿cierto? Puede estar solo formado por un compuesto. Se identifica porque su número de oxidación aumenta. Entonces recuerden, cuando usted se está oxidando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Cierto? Ahí tienen un ejemplo claro. Desoxidación. Pierde electrones, aumenta el número de oxidación. ¿Listo, chicos? Entonces pierde electrones, aumenta el número de oxidación. ¿Listo? Yo pierdo electrones. ¿Mm? Estoy, es cierto, aumentando el estado de oxidación. Luego tenemos reducción. Proceso químico en el cual el elemento gana electrones puede estar solo formado en compuesto, ¿cierto? Entonces, cuando yo gano electrones, quiere decir que me estoy reduciendo. ¿Listo, chicos? Recuerden, ¿no? O sea, cuando yo estoy en mi estado de oxidación, cuando yo estoy perdiendo electrones, estoy oxidando al otro. ¿Listo?
Tenemos pérdida de electrones, ¿cierto? Aumento del número de oxidación. Cuando yo soy el agente reductor, ¿cierto? Quiere decir que estoy ganando mis electrones, ¿cierto? Pero estoy disminuyendo esta oxidación, ¿listo? Porque ya no me estoy oxidando, ¿cierto? Me estoy reduciendo. Listo, chicos. Pues gano electrones, disminuye el número de oxidación. ¿Tengan ahí claro? ¿Listos? Entonces, tenemos los dos que les estaba explicando. Agente reductor, sustancia que contiene elemento que se oxida. ¿Listo? Y agente oxidante, sustancia que contiene elemento que se reduce. ¿Claro hasta ahí? Espero que sí. Listo, chicos. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo, ¿cierto? Tenemos hierro, tenemos oxígeno, ¿cierto? Tenemos 4 moles de hierro, 3 de oxígeno. Y nos forma el óxido de hierro. ¿Listo? Entonces, el agente oxidante es el que se reduce, ya que es el que hace que el otro se oxide, ¿cierto? Entonces, ahí les voy a dejar ese ejemplito para que lo analicen, muchachos. Listo, chicos. Entonces, des en cuenta ahí que el que tiene el más 3 va a ser nuestro agente reductor. ¿Listos? Él va a ser el que se oxide, ¿cierto? Los metales tienden a oxidarse, ¿listo, muchachos? Como el caso del hierro. Mientras que el que se va a reducir, o sea, nuestro agente oxidante, en este caso, ¿quién va a ser? El que tiene el menos 2. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿quién va a ser? Nuestro agente oxidante va a ser el oxígeno. Entonces, los que tienen positivos, ¿cierto? Estados de oxidación positivos, van a ser agentes reductores, van a ser quienes se oxidan, y los que se reducen o los que van a oxidar al otro elemento van a ser los elementos que tienen estados de oxidación negativos. ¿Listos? A ver si de pronto así ya entienden un poco más quién es agente reductor, quién se oxida y quién se reduce. ¿Listo, muchachos? Que tengan claro nuevamente. ¿Quién se oxida? El que tiene el estado de oxidación positivo, o sea, el agente reductor. En este caso, tenemos, ¿cierto?, el hierro como agente reductor. ¿Listo, muchachos? Él es el que se va a oxidar porque tiene su estado de oxidación positivo. ¿Quién se reduce? El oxígeno. Por aquí. El oxígeno, ¿cierto? Que es el que tiene el estado de oxidación negativo. ¿Listo? Él va a ser el agente, o él se reduce y se convierte en el agente oxidante. ¿Listo, muchachos? Entonces, continuemos. Acuérdense, ¿cierto? Agente oxidante gana electrones, disminuye su estado de oxidación. Y el agente reductor pierde electrones y aumenta su estado de oxidación. ¿Listo, chicos? Eso claro. ¿Qué necesito yo, muchachos? Que ustedes tengan estos apuntes en el cuaderno. Y en este caso, sí me van a enviar fotos por favor, de que eso esté en el cuaderno. ¿Listo, muchachos? Necesito ver que tengan eso en su cuaderno. Van a hacer sus notas, por favor, sus apuntes. Entonces, importante lo que se viene aquí, chicos. Pasos para balancear por redox. Estos, así como hay unos pasos específicos para balancear por tanteo, hay también unos pasos para balancear por redox. ¿Listo, muchachos? Entonces les voy a dar un espacio ahí para que puedan copiarlo, ¿cierto? Si no, pues le colocan pausa ahí un momentico al video, por favor, y colocan esos pasos de poder, ¿cierto? Balancear por redox eso ahí, chicos. ¿Listos? Listo, chicos. Vamos entonces a comenzar con los pasos. Listo, tengan mucho cuidado para realizar esto. Entonces, paso 1. Listo, yo hice primero unos, pero aquí tenemos otros pasitos. Listo, entonces, espérense un momentico. Listo, paso 1. Entonces, verificar que la ecuación esté bien escrita y completa. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta ahí. Tenemos, ustedes ven buscando ahí. Tenemos cobre. Bueno, fundamental. Necesitamos tabla periódica, chicos, para esto. Ustedes ya saben, estado de oxidación, eso sí lo han trabajado. Necesitamos tabla periódica. Entonces, verificación de la ecuación está bien escrita y completa, ¿cierto? Entonces tenemos cobre, ¿cierto? Más entonces ácido nítrico, entonces encontramos ahí hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Reaccionan y ¿qué nos da? ¿Cierto? Un nitrato de cobre. Listo, muchos. ¿Qué tenemos en ese nitrato de cobre? Tenemos cobre, nitrógeno y oxígeno. ¿Listo? Recuerden que en el caso, ¿cierto? De aquí, ¿cierto? Ese 3 se multiplica por ese 2, entonces queda 3 por 2, le quedan 6 átomos de oxígeno. Y ese nitrógeno
quedaría con dos átomos, ¿listos? Ese 2 multiplica tanto a la N, o sea, al nitrógeno, como al oxígeno. ¿Listo, muchachos? ¿Qué tenemos ahí? Más óxido de nitrógeno, o sea, nitrógeno y oxígeno, más agua, o sea, H2O, ¿listos? Entonces, verificamos que esté bien escrita la ecuación. ¿Listo, chicos? Entonces, sigamos. Paso 2. Colocar los números de oxidación en cada uno de los elementos y observar qué números de oxidación cambiaron. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, colocamos ahí el cobre, pues está solito, entonces no tiene estado de oxidación. Después vamos, tenemos el hidrógeno, siempre va a tener más 1. ¿Listos? Nitrógeno va a trabajar con más 5. ¿Sí? Oxígeno, ustedes saben que siempre trabaja con menos 2. Entonces, si se dan cuenta ahí, 1 más 5 da 6. Bien, los 2 por 3 da menos 6, o sea, 0. Bien. Después colocamos esta oxidación, ¿cierto? Mira, cobre. Esta vez el cobre sí va a trabajar porque el cobre aquí sí ya está combinando, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, el cobre aquí sí se le coloca el estado de oxidación porque es que aquí, perdón, se le coloca el estado de oxidación porque el cobre aquí sí está, ¿cierto? Combinado. Recuerden que los estados de oxidación es para cuando usted combina elementos químicos. Listo, chicos. Entonces tenemos más 2, trabaja con más 2 en este caso. Nitrógeno trabaja con más 5, ¿cierto? 5 y 2 son 7. Al otro lado tenemos entonces S menos 2, ¿cierto? ¿Sí? Que es el estado de oxidación normal de quién? Del oxígeno. Recuerden eso, no se les olvide. Entonces, 3 por 2, 6, ¿cierto? Y menos 2, 6 por menos 2, menos 12. Muy bien. 2 por 5, 10. 2 más 5, 7 más 5, pero ahí falta. Acuérdense que el nitrógeno también multiplica, ese 2 también multiplica el nitrógeno. Entonces queda 2 por 5, 10 más 2, 12. ¿Sí está balanceado? Sí, muy bien. Más nitrógeno tiene más 2, menos oxígeno menos 2. ¿Listo? Usted me dice, profe, ya tengo estados de oxidación. En su tabla periódica tiene los estados de oxidación. Ahí le salen, ¿listos? Si de pronto se me enredan con la tabla periódica, ¿cierto? Buscan los estados de oxidación también por internet, los pueden encontrar. ¿Listo, chicos? ¿Mm? Igual voy a subir un videito, yo creo, mostrándoles dónde están los estados de oxidación en una tabla periódica normalmente. ¿Listo, muchachos? Listos. Y después tenemos el agua con más 1 y menos 2. Hasta ahí bien. ¿Qué condice usted? ¿Cierto? Observe qué números cambiaron en esos estados de oxidación. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar. El cobre, ¿cierto? Cobre, entonces, ¿cierto? Ahí cambió, sí cambió, ¿cierto? Pero entonces recuerden que el cobre no lo estamos en la primera parte, no lo estamos moviendo con antes, no lo tomamos en cuenta. ¿Quiénes cambiaron? ¿Los hidrógenos cambiaron de estado de oxidación? ¿Tanto en reactivos como en productos? No, ¿cierto? Cuando estaba como ácido tenía más 1, cuando estaba como agua tenía más 1. ¿Quién sí cambió? El nitrógeno cambió en reactivos tenía más 5, ¿cierto? En productos tiene más 2. ¿Sí cambió? Claro que cambió el estado de oxidación, ¿cierto, chicos? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso los colocan en verdecito. Sí cambian los estados de oxidación del nitrógeno. ¿Listos? En reactivos como en productos. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos oxígeno, ¿cierto? El oxígeno tiene menos 2, siempre trabaja con menos 2, no cambia. ¿Listo, chicos? Tienen que tener eso en cuenta. ¿Quiénes cambiaron sus estados de oxidación cuando estaban en reactivos y pasaron a productos? ¿Listos? Bien. Avancemos. Changos. Listos. Entonces, para saber qué elemento se oxida y cuál se reduce, recuerden lo que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Quién es el agente reductor? El que gana electrones, el positivo, el que más, ¿cierto? ¿Quién es el agente reductor? El que está perdiendo los electrones, ¿cierto? Acuérdense, agente reductor, que es el que se oxida, gana, es positivo el estado de oxidación. Agente oxidativo, ¿cierto? Que es el que se reduce, ¿sí? Es el que tiene estados de oxidación negativos. Muy bien, chicos. Paso 3. Entonces dice ahí, escribe la diferencia de números de oxidación de un mismo elemento y multiplicar la diferencia de números de oxidación por los subíndices correspondientes de cada elemento. ¿Mm? Usted me va a decir, profe, ¿en qué me está hablando? Está hablando en chino. ¿Cierto? Pero no, tranquilo. Entonces escribe la diferencia de números de oxidación de un mismo elemento. Entonces dense en cuenta lo que tenemos ahí, ¿cierto? El cobre, ¿cambió o no cambió, chicos? Sí, ¿cierto? Sí, cambió, ¿cierto? El cobre sí cambió, ¿cierto? Entonces usted coge los estados de oxidación del cobre, ¿cierto? De lo que cambiaron. ¿Y qué pasó? Estaba en cero y ganó, ¿cierto? Ganó 2 electrones. Entonces, si se dan cuenta ahí, pues es que uno coge, ¿cierto?
y multiplica los electrones, ¿cierto? Como se da cuenta ahí. Entonces pasó, ¿cuánto cambió? ¿Cuánto ganó electrones? Ganó, ¿cierto? 2 electrones, ¿sí? En este caso el cobre ganó 2 electrones, ¿cierto, chicos? ¿Se dan cuenta ahí? Entonces, 2 menos 0, 2. El nitrógeno también cambió, ¿cierto? Estaba en 5 y pasó a más 2. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Entonces, 5 menos 2, ¿cuánto te da? Me da 3, ¿cierto? Ahí está ahí, bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron después? Después sacar la diferencia, ¿cierto? De cuáles fueron los electrones que ganó o los que perdió, ¿cierto? Lo que hacen es coger y multiplicar, ¿cierto? Como dice ahí, esa diferencia, ¿sí? Por los subíndices. Recuerden que los subíndices son los numeritos así como ese 3 que está ahí abajito. Se lo señalo, amiguitos. Ese 3 que está aquí abajito. Este 2 y este 3, ¿cierto? Esos son los subíndices, ¿listo? Entonces se dan cuenta el cobre, la diferencia fue de 2, ¿cierto? ¿Y cuál era el número del subíndice? Si se dan cuenta el cobre, tanto en productos como en reactivos, tiene 1, 100, tiene un 1, tiene un 1, ¿cierto? Tiene un 1, ¿cierto, chicos? Tiene 1. Nitrógeno también se dan cuenta, tiene un 1 y tiene un 1, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se hace, ¿listos? Paso 3. Vamos con el paso 4. Dice, cruzar los resultados obtenidos en la multiplicación y colocar los resultados como coeficientes en el lugar correspondiente. Volvemos a lo gringolandes. Usted me dice, profe, ¿pero qué estás dando? Facilito, chicos. ¿Te acuerdas cuando hicimos la multiplicación de los subíndices y átomos? ¿Cierto? Lo que hacemos es cambiarlos, ¿sí? Los resultados, ¿sí? Lo que hacemos es cambiar los resultados, muchachos, ¿sí? Esos resultados, ya digamos, esa multiplicación que les dio a ustedes de los electrones que, ¿cierto? Cambiaron por el subíndice, ya no van a ser, digamos, en este caso para el, caso para el cobre, ¿cierto? Sino que se van a pasar al nitrógeno, ¿listo? Tun y tun, si se dan cuenta. Y esos numeritos se van a transformar en nuestros queridísimos coeficientes estequiométricos con los cuales ustedes colocaban jugando, ¿se acuerdan? Por los numeritos. ¿Se acuerdan que jugamos a eso? ¿Cierto? En este caso, ese 2 se va a convertir en el coeficiente estequiométrico, el numerito que usted le va a colocar al 2 allá, al nitrógeno, ¿cierto? Y, ¿sí? En el átomo que cambió el estado de oxidación de productos a reactivos. Y el del nitrógeno, ese 3 que le dio a usted, lo va a colocar usted en el cobre de los reactivos que fueron de cambiar. ¿Listo, chicos? Paso 5. Completar el balanceo ya por tanteo. ¿Listos? Ahí ya tiene usted unos coeficientes en el paso 4. ¿Listos? Ya tiene ese coeficiente en el paso 4. Bien, chévere, bacán. ¿Sí? Pero entonces, si ustedes pueden mirar, puede que todavía nos falte balancear otros elementos químicos. ¿Listos? Entonces, ¿qué le van a seguir después? Completar el balanceo por tanteo y verificar la cantidad de átomos de cada miembro de la ecuación. ¿Listos? En caso que todos los coeficientes... ¿Listos? Entonces, usted me va a decir a mí, profesor Camilo, ¿usted por qué nos enseña eso para torturarnos más, cierto? Si posiblemente con los números de tanteo, como lo hacíamos en clase, se puede sacar más fácil. Sí, puede que saque más fácil, listo, muchachos. Pero ustedes deben tener eso claro en en su conocimiento, en su haber de competencias que estamos trabajando en el área de química. Listo, muchachos. Eso sí lo tienen que tener ustedes claro, ¿sí? Porque van a haber ecuaciones como se verán que vienen muy largas que ustedes me decían, pero a veces no se puede. Van a ver unas ecuaciones químicas que para poderlas balancear nos va a tocar por este medio. Listo, chicos. Entonces es importante eso. Por eso era que yo les decía, pues, había otro método, pues, pero primero tenían que correr de tanteo, porque posiblemente se pueden llegar a combinar los dos. Listo, chicos. Por último, recuerda, en caso de que todos los coeficientes sean divisibles, se reduce a su mínima expresión. ¿Listos? No tiene mayor ciencia. Mucho. Entonces, chicos, para el jueves, ¿sí? El jueves vamos a realizar por el medio de balanceo de tanteo el ejercicio número 1. Entonces, amiguitos, ya les digo. Vamos a hacer el 1, vamos a hacer el 2 y vamos a hacer hasta el 3. ¿Listo?
Vamos a hacer el 1, el 2 y el 3. ¿Listos? Quiero que los vean, los trabajen, los analicen, ¿sí? Y no se estresen si de pronto les queda mal o algo, pero necesito ver que avancen, ¿sí? Que lo intenten hacer, que bueno, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Se puede, no se puede? ¿Listos? Necesito ver eso, muchachos, ¿listo? Entonces, yo creo que me lo pueden enviar a, a la actividad, ¿cierto? Y a la actividad. Me lo pueden enviar a mano, por favor. Me envían fotos, por favor. Ya saben, de los apuntes y de esos ejercicios. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Y igual, pues, yo les voy avisando cómo vamos más desarrollando las temáticas. Eso, chicos. Buen día. Gracias.